Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es realmente muy bueno poder encontrarnos con ustedes en este horario, en este videíto, y estamos iniciando un nuevo estudio en esta semana. Como siempre te recomendamos es que te suscribas al canal, que puedas estar atento a los nuevos videos, contenido que subimos, y es muy lindo para nosotros poder compartir con vos un mensaje de la Biblia que, bueno, en primera instancia nos ayuda a nosotros, nos bendice, y por eso es que lo hacemos cada semanita. Tratamos de obsequiarte, entregarte un videíto. Queremos decirte que no nos dedicamos exclusivamente a esto, y digo en plural, como siempre lo digo, porque el público se renueva. Lo hacemos con mi esposa y, bueno, con diferentes hermanos que por ahí preparan sus temas y nos habilitan a compartir sus mensajes. Así que son un grupo de personas que trabajan para el Señor de forma gratuita, de forma abnegada para la causa del Señor. Así que si por ahí lo podés compartir y te gusta, te sirve, nos ayudarías mucho también. Así que vamos a estar estudiando en esta semana el tema del mal. Nosotros estamos estudiando en la escuela sabática un trimestre que es muy interesante. La semana pasada estuvo profundo, porque es un tema que por ahí las dos lecciones pasadas estuvieron complejas, lo que es la ira de Dios y la justicia divina. Generalmente no lo relacionamos con el carácter de Dios, pero tiene conexión, vínculo a la hora de estudiar y acercarnos a la palabra de Dios. Así que vamos a estar mirando un poquito el tema del mal. No vamos a mirar todo, obviamente, pero sí vamos a regalarte algunos elementos que son importantes a la hora de entender este tema, de poder asimilar. No lo vamos a entender del todo, porque el mal es un tema muy complejo, tanto para la mente humana, que somos los que lo vivimos en carne propia, en primera persona, somos los protagonistas, los que sufrimos los golpes del mal, pero también es una cuestión que no lo entienden en su totalidad, o no lo entendían en su totalidad las mentes angelicales, e inclusive siguen estudiando. El libro de texto de ellos es este mundo pequeño donde es representada la oveja perdida de todo el universo, del redil del gran legislador. Esta ovejita fue la que se descarrió, la que se perdió, y Dios está preocupado para venir a buscarla, obviamente. Así que no lo vamos a entender completamente, pero sí hay algunos destellos en el tema del mal en la Biblia que Dios nos deja, y nos es suficiente para entender de que Dios es inocente, de que el ser humano puede cambiar su condición ante Dios, y de que Dios finalmente actuará de forma impulsada por el amor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe. Nuestro buen Señor, te damos muchísimas gracias por regalarnos la grata oportunidad de estar nuevamente con un videito más. Queremos encomendar este tema, que nos puedas dirigir, que nos guíe el Espíritu Santo, que sea de bendición, de ayuda para nuestra vida personal, y queremos invitarte a que puedas instruirnos, alimentarnos, darnos paz por medio de tu palabra en este tema que es tan sensible, tan cuestionado, tu carácter, tu persona en este mundo donde está controlado por el mal, donde hay desorden, hay injusticia. Queremos rogarte que nos des claridad de mente para poder entender un poquito más este tema que es tan complejo a nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Querido amigo, el tema del mal es un tema que han debatido sociólogos, que han debatido filósofos, que han debatido los políticos, que han debatido diversas ramas del saber, diversas ramas de la ciencia. Pero si nosotros tenemos que aferrarnos, tenemos que observar el argumento, es de la disciplina o la ciencia de la teología.
El Dios de la Biblia, el Dios del universo, es un Dios que da un argumento ordenado en su palabra. Es un argumento sincero, transparente, honesto, verdadero, que Dios te dice realmente de forma honesta cuál era su plan original para este mundo, para toda la raza humana que iba a vivir en este mundo y que estamos ahora siendo conscientes de nuestra existencia, y también cómo resuelve el problema del mal. Es muy interesante, y si lo querés investigar un poquito más, hablamos más en el asunto del mal cuando hablamos en el tema del juicio, cuando hablamos del tema del pecado, cuando hablamos de la naturaleza del ser humano, cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del cielo, cuando hablamos del infierno. Son todas doctrinas que la Biblia habla que se vinculan con el tema del mal. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones tienen que ver justamente con un vínculo en relación a que Dios nos enseña esas doctrinas, porque el mal está presente. Si miramos en el tema del mal, vamos a ver que en la Biblia muchos se han cuestionado, han criticado. Mira lo que te hace Dios, ¿eh? En su palabra misma, Dios te deja registro de personas que le han cuestionado su carácter por las experiencias o las circunstancias de vida que estaban teniendo. Dios es tan honesto, Dios es tan frontal, tan directo con nosotros, que Dios, cuando llamó a los profetas, Dios podría haber eliminado esta información. Pero Dios te deja en su palabra una información de que el ser humano, si bien nosotros cuando miramos la Biblia no nos manejamos, no nos conducimos bajo las emociones, sino que nos manejamos bajo la fe, bajo un principio de un escrito está, las emociones, las sensaciones que uno tiene están en nuestra mente, están en nuestra vida, están en nuestra esencia. Dios cuando te creó, cuando nos hizo, inclusive Él, nosotros en la lección 4 hablamos de que Dios es un Dios compasivo. Dios cuando te hizo a vos no te hizo un ser robótico, apático, que no tenés emociones. Dios colocó en tu cerebro fluidos químicos que te producen emociones, te producen reacciones físicas. Y Dios no eliminó este tipo de reacción que tiene el ser humano, sino que nos deja muy claramente una demostración por excelencia en muchos ejemplos, tanto de patriarcas como de profetas, hasta en el mismo Señor Jesús. Nos dejó la inquietante interrogante que tiene el ser humano de ¿por qué existe el mal? Dios, si tú eres bueno, Dios, si tú eres bondadoso, si tú eres todopoderoso, ¿por qué existe lo malo? ¿Por qué está el mal en esta tierra? Es un interrogante que lo dejó registrado Dios al momento de que los profetas escribiesen la escritura que nosotros estamos leyendo, o sea, lo que hoy vemos como la Biblia. En la Biblia vas a encontrar personajes, seres humanos de carne y hueso que estaban pasando por situaciones extremas en su vida que quizá ninguno de nosotros pasará o hemos pasado, que ellos exclamaron a Dios, ¿por qué? Y cuando estaban pasando por esas circunstancias, hasta Dios dejó registradas las charlas que tenían estos hombres y estas mujeres para que nosotros entendiéramos de que no está mal de que sientas como un desorden en tu mente, como una falta de coherencia al leer al Dios de la Biblia y al mirar la realidad de nuestro planeta. O sea, eso es normal y está bien y te va a pasar y es así como tiene que pasar. Porque Dios te creó con la capacidad de poder interactuar con Él, de poder preguntarle, de poder animarte a criticarle, a cuestionarle, a interrogarle, pero siempre con el deseo de que nosotros aceptemos su respuesta. No está mal que nosotros hablemos con Dios
interroguemos a Dios, porque Dios es tan honesto que ha dejado frases como, por ejemplo, el caso de Job. O si alguien sufrió fue Job, este patriarca que de un día para otro empezó en su vida terrenal a tener problema tras problema tras problema. ¿Sabes qué hace Dios? En los capítulos 1 y 2 de Job, Dios nos traslada desde el cielo a la tierra y de la tierra al cielo. O sea, el libro de Job te muestra a las claras que toda circunstancia que nosotros pasamos en este planeta no es producto o fruto de la casualidad, no, sino de que hay detrás de bambalinas, detrás de lo visible, detrás de este mundo, de las dimensiones que nosotros podemos comprender en este mundo, hay un conflicto entre seres que la Biblia lo llama el mundo espiritual, seres de otra materia a nosotros, en el cual hay un conflicto. Por ejemplo, me acuerdo en este caso de Jesús cuando le dijo a Pedro, ¿no? Dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, a todos los apóstoles, después le habla específicamente a Pedro, ¿no? Pero Satanás pidió autorización al cielo para atacar, para someter a una sacudida terrible la vida de estos hombres. Por lo tanto, Jesús le dijo, no, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, el cielo y el mal, las huestes del mal, están en total vínculo diariamente. Nosotros quizá lo descubrimos a medida que vamos estudiando la Biblia, pero el ser humano, cuando miramos cómo Dios se fue revelando, Dios fue revelándose de una forma progresiva. Y hoy nosotros tenemos la luz completa para saber cómo es que trabaja ese vínculo entre el bien y el mal. Por ejemplo, Job le dijo a Dios, te has vuelto cruel conmigo, me atacas con el poder de tu mano. Fíjate lo que le dice Job a Dios. Job le dice a Dios que Dios es un Dios que actúa bajo las normas de la crueldad. Job le habla de forma individual, personal a Dios y le cuestiona el trato que está teniendo con él. Dice que Dios lo está atacando. Y además de eso, habla de que Dios usa todo su poder, Dios usa todo su arsenal como ser omnipotente para atacar la vida de un pobre ser humano. O sea, Job no le está diciendo cosas tan gratas a Dios. Y Dios tiene la misericordia, Dios tiene la paciencia y Dios tiene la pedagogía para enseñarnos que en esas circunstancias no es irrespetuoso, no es inadecuado de que vos le digas a Dios tus sensaciones, tus emociones cuando estás pasando una situación difícil. Lejos de eso, cuando nosotros hablamos con Dios, empezamos a entablar un cambio, no en Dios, no en la situación misma, sino en el corazón del ser humano. El ser humano empieza a ser transformado bajo la circunstancia en relación a la vida que Dios quiere que construyas. Por eso no está mal de que uno hable con Dios cuando el mal no llega, pero muchos pasajes, muchos profetas le han preguntado a Dios, han tenido el atrevimiento y el Espíritu Santo lo dejó registrado para nosotros, no para toda la posteridad que iba a leer, la pregunta de por qué. Fíjate, por ejemplo, lo que dice el profeta Malaquías, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías está cuestionando un atributo de Dios. Está reclamándole a Dios su ausencia. Le está exigiendo su manifestación, su presencia. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 10:1 dice: Señor,
¿por qué estás lejos y te escondes en el tiempo de angustia? Es tremenda la pregunta. Fíjate que el salmista le dice, ¿por qué? Dame argumento de por qué estás alejado. Dame una razón de por qué tú estás distanciado. Y luego dice, y cuando yo te necesito, en el tiempo de angustia, siento que te escondes. Por ejemplo, el Salmo 94:3 dice, ¿hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? Es una pregunta interesante porque está exigiendo un tiempo para con el impío. El impío, dice el salmista, se está portando mal contigo, está viviendo mal. ¿Y hasta cuándo lo vas a permitir? También, por ejemplo, a Habacuc 1:13. ¿Por qué ves a los pérfidos y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Cuando la injusticia llega a este mundo y al que es fiel le va mal y al impío le va bien, Habacuc dice, ¿por qué tú lo observas y no haces nada? No haces nada. El profeta Jeremías, ¿por qué prosperan los impíos y les va bien a los desleales? Jeremías 12:1. ¿Por qué el deshonesto progresa? Son preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Preguntas y más preguntas. Y Jesús, el ser que tenía que sufrir lo menos posible, era el ser más inmerecedor del dolor. Él dijo, Señor mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22:1. Siento que me estás abandonando. O sea, sensaciones de injusticia, sensaciones de abandono, sensaciones de angustia, sensaciones de falta de presencia de Dios. Es normal que lo sientas. No está mal que sientas estas cosas. Hay un autor, por ejemplo, se llama Bart Ehrman, no sé si has escuchado de él. Él escribió un libro en inglés que se llama El problema de Dios, la incapacidad de la Biblia para responder nuestro más importante interrogante: ¿por qué sufrimos? Él también sintió lo que sintieron los profetas y dice, ya no podía explicar cómo puede existir un Dios bueno y todopoderoso activamente involucrado en vista en este mundo de cómo están las cosas en este. Para muchos de sus habitantes, la vida es un foso de miseria y sufrimiento. Llegué a un punto en el que simplemente no podía creer que existiera un gobernante bondadoso y compasivo a cargo de ello. Él se pregunta esto también que se decían los profetas. Elena de White, esta autora prolífera del siglo XIX y XX, dice: para muchas mentes el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía del ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. ¿Es esto un misterio que ellos no pueden explicarse? Y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para su salvación. Por ejemplo, en la filosofía también se pregunta esta cuestión. Y hay un argumento que da la filosofía que es el problema lógico del mal, que es que si Dios es omnisciente, Dios conoce todo y Dios es bueno, entonces el mal no tiene que existir. O sea, si Dios es bueno y es todopoderoso, a la ausencia del mal debería materializarse. La conclusión de la filosofía, el problema lógico que dice la filosofía es: si hay presencia del mal,
entonces no existe Dios. Inclusive, este filósofo David Hume del siglo XVIII dice: las viejas preguntas de Epicuro, que es otro filósofo también, dice, están todavía sin respuesta. ¿Es que Dios quiere evitar el mal y es incapaz de hacerlo? O sea, Dios quiere evitarlo y no puede hacerlo. Entonces, es que es impotente. No es todopoderoso como dicen. Es que puede, pero no quiere. O sea, Dios tiene el poder, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es que quiere y puede. Entonces, ¿de dónde proviene el mal? Nota que las interrogantes, las cuestiones, las preguntas van a estar en tu mente cuando te llegue el mal. Porque el mal te va a llegar de una u otra forma. Eso no lo podés evitar. Pero yo te invito a que puedas ser consciente de que eso no es malo, de que eso no es incorrecto, de que tener este tipo de preguntas, Dios las ha dejado registradas para que el ser humano sepa de que va a haber momentos donde el mal te va a llevar a levantar la mirada a los ojos y al cielo, levantar tu mirada al cielo y decirle a Dios: ¿qué está pasando, Dios? No entiendo esto. ¿Por qué haces esto? O sea, es normal a la luz de la Biblia, es sensato, es coherente de que observes el concepto de la Biblia, de que Dios es bueno, de que es bondad, de que es todopoderoso, de que es omnipotente y que el mal exista. Por eso el apóstol Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Nota que la Biblia dice: mira, cuando te lleguen estas preguntas, que es normal, que es natural, que es parte de la naturaleza humana y parte de la existencia de la realidad que hay en esta tierra, no te ofendas, no creas de que estás haciendo algo incoherente. Confía en Dios, confía, aférrate en su palabra. Mientras tanto pasa la angustia, mira a referentes del dolor como por ejemplo Job, como por ejemplo un profeta que sufrió mucho fue Jeremías, un profeta como Habacuc, como por ejemplo el apóstol Pablo, que pasó por situaciones terribles. Lee 2 Corintios 11, él describe todo el desgaste que tuvo en su ministerio. Hombres, mujeres que pasaron por este mundo creyendo en Dios, leales a Dios, y que se hicieron este tipo de interrogantes. Si te haces este tipo de interrogantes, si estás atravesando un problema del mal, una circunstancia desfavorable en esta hora, confía en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, si es que ya has comprendido el tema del mal, dentro de tus límites mentales, dentro de lo que has podido conocer la Biblia, amén por eso. Y si hay cosas que todavía o no has descubierto en la palabra o has estudiado demasiado la Biblia y no encontrás respuesta, confía en Dios. Confía en Dios pese a que no pueda tu mente comprender qué es lo que está pasando. Porque Dios, dice la Biblia, traerá toda obra a juicio. O sea, Dios sacará a la luz lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios aclarará todas las cosas a su debido tiempo. Yo no entiendo lo que dice Dios, no comprendo plenamente, pero lo que Él me ha demostrado es coherente, es honesto, y si hay cosas que yo no entiendo, yo se lo voy a preguntar porque creo en sus promesas de restauración futura del mundo cuando Él venga. Por eso hay que pensar en este tipo de preguntas que uno puede hacerse. No está mal, no es incorrecto, pero déjate conducir por la palabra de Dios. Echa toda tu ansiedad sobre Él y Él tendrá cuidado de ti. Que Dios te bendiga ricamente. Te mandamos un gran abrazo de nuestro canal Enseñanza Bíblica. Te esperamos pronto por acá y si el Señor quiere, nos vemos en un próximo videito. Bendiciones.